Las noticias en contexto con Adela Coriad. Le doy la más cordial bienvenida al programa. Simón Bolívar, este gran libertador de América, tenía una visión integral de todo el continente y de ahí en adelante partir a una unidad completa. Esto, varios siglos después de su muerte, no ha podido ser un hecho concreto. Muchos países tienen sus propias realidades, incluso temas tan regionales como el SICA o Centroamérica o algunos otros países que han tratado de unirse en bloque, no han resultado estas intenciones. Hoy tengo con nosotros en el programa a un descendiente de Simón Bolívar que yo quiero presentarle. Es un hombre fascinante. He podido conversar con él antes del programa y me ha contado historias, me ha contado parte de su vida y hemos hablado, intercambiado algunas ideas. Yo quiero que ahora las presente con usted. Él es Michel Capelo Portillo, a quien saludo, le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Michel. Bienvenido a su casa. Muchas gracias por esta invitación a este programa y a poder conversar, además con una persona como tú que tiene una visión también del continente y de otras facetas de nuestra historia. Sabe que en mi actuar como periodista siempre hemos visto que todos los presidentes hablan acerca de la unidad, acerca de la integración, incluso han tratado de unir el país a través de diferentes vías, una ferroviaria, conectividad de todo tipo. Sin embargo, la verdadera integración que trató de hacer Simón Bolívar, de ser como un pueblo entero, tal vez es difícil de comprenderlo en nuestros tiempos, eso no ha ocurrido. Usted como descendiente de él, ¿cómo ve la América Latina ahora en comparación con la visión de Simón Bolívar? La veo bastante avanzada, trabajando con los retos que trae nuestro tiempo de alguna manera. Sí. Porque si observamos nuestra América, parece que a lo largo de la historia haya sido un continente unido culturalmente, pero nada más distante que esto. El periodo precolombino, antes de 1492, de la llegada de los españoles a América, nos ubica en un contexto de muchísimas culturas, diferentes lenguas, a lo largo de todo, desde México hasta la Argentina. Hablemos ahora de ese espacio. Es la expansión hispánica en América la que logra de alguna manera una primera consolidación en dos puntos, en una fe y en un idioma. Bueno, un sistema de gobierno que más o menos comienza a agrupar. Recordemos que tenemos ese corte a partir de 1492 que rompe con todo lo que traíamos. Claro. Eso es muy complejo para el desarrollo continental, porque al romperlo acabamos con un crecimiento que ya traía un proceso y es de una manera traumática, fuerte. En diferentes lugares hay muchas historias. Eran tantos los pueblos indígenas que existían que unos fueron pacíficos, otros se anexaron, otros lucharon, muchos tiempos y muchos lugares. Por eso siempre hay que ubicarse en tiempo y espacio. En ese segundo proceso de la expansión hispánica, tenemos una consolidación de un sistema que se va dando, que termina de romperse a partir aproximadamente de 1810, cuando Napoleón Bonaparte invade España, y esto es muy importante, pone como rey en España a José Bonaparte, su hermano. Las primeras declaraciones de independencia de América declaran la independencia del territorio español, pero la lealtad al rey de España. Es la independencia del territorio porque el territorio comenzaba a ser administrado por la corona francesa. Pero eran leales al rey de España. Entonces no podemos observar ahí una independencia como fundación republicana. Eso es posterior. Llegados a ese punto, nos encontramos con que en esos primeros procesos
comienza una desestabilización en los territorios de Indias. En estos virreinatos, el tuyo era la Nueva España, arriba Sí, el de en México. México estaba el virreinato del Perú, el de la Nueva Granada, eran las Que administraciones. eran los más prósperos. Los más fuertes, los más prósperos, con la producción normalmente o la extracción de oro y de plata. Cuando ellos se dan cuenta que pueden como darse una especie de nueva figura, comienza a consolidarse procesos como el de Simón Bolívar. El proceso de Simón Bolívar alcanza su cúspide republicana en 1819 con la fundación de Colombia. Colombia es ese territorio que no tiene nada que ver con la actual Colombia. Colombia es un nombre que da Simón Bolívar basado en Francisco de Miranda, precursor de estas ideas. Lo que hoy era Colombia era la Nueva Granada. Claro. De ahí viene luego, mira, con Panamá esa discusión de yo me anexé a Colombia, la que los historiadores llaman la Gran Colombia, y no a la Nueva Granada. Por eso es que desde 1840 ya Panamá manifestaba que tenía intención de separarse de la administración de Nueva Granada. Pero bueno, continúa ese periodo, se empiezan a fundar nuestras repúblicas y ahí tenemos otro corte. Tenemos el corte de 1492 en adelante y luego el corte de 1810 en adelante. Y transcurren 200 años de la intención de consolidación de unas repúblicas que son excesivamente jóvenes. Claro. Cuando ves la Gran Bretaña son 1000 y tantos años de monarquía. La corona francesa eran más de 1000 años ininterrumpidos. Simón Bolívar en el discurso ante el Congreso de Angostura, cuando se da ese inicio de fundación de Colombia y toda esa obra, explica por qué él adopta una república aún sabiendo que no es el camino más sencillo y que va a traer todos estos problemas. Y por qué no adopta una monarquía como sistema que ya ha generado unos resultados favorables en otros lugares o una continuación de lo que ya viene. Porque en Perú, por ejemplo, le ofrecen ser emperador. Tu pregunta al inicio de esto era cómo veía América Latina o Latinoamérica. Sí. Con muchos retos. Y muchas veces cuando viajamos por el mundo nos dicen América está atrasada. Digo, si decimos que está atrasada es porque la comparamos con algo. ¿Con qué la comparan? Obviamente con el occidente es más avanzado. La comparan con lugares más avanzados. Entonces hay que entrar y preguntarnos lo siguiente. Cuando la Gran Bretaña tenía 200 años de fundación, ¿estaba más adelantada que nosotros? Posiblemente no. La dificultad en este tiempo radica en que el mundo ha cambiado su dinámica de comportamiento. Claro. Estábamos en un mundo en el que el tiempo y el espacio en el que marchaban las ideas y los procesos eran amplísimos. Y ahora vivimos en un mundo en el que el espacio es el mismo, pero el tiempo de recorrerlo no. Déjame hacer una pausa, Michelle. Vamos a regresar con Claro el tema. que sí. Perdona que te interrumpa así, porque está muy inspirado el tema y me gustaría ahondar, pero vamos a hacer la pausa, regresamos enseguida con más. En breve regresamos con En Contexto. Conversamos hoy con Michelle Capello Portillo, es descendente directo de Simón Bolívar. Una figura para mí muy interesante de tener en el programa. Vaya, no es que él me va a dar la opinión de Simón Bolívar en nuestros tiempos y espacios, obviamente, pero es un joven de apenas 22 años que se ha dedicado a estudiar muchísimo de derecho y de la historia y se dedica a eso, a estudiar. Entonces, para resumir la historia y el futuro de América Latina que estábamos hablando en el bloque pasado, ¿cuál sería el norte que debe de tomar la región como para constituirse, no, tal vez no en una sola, pero para poder salir del atraso del que nos comparamos? Los países fuertes tienen dos condiciones. Una de ellas o las dos al mismo tiempo. O mentes brillantes o grandes capacidades de trabajo. Las capacidades de trabajo construyen, las mentes brillantes estructuran procesos.
ves Suiza, Japón, dos países relativamente pequeños, pero muy fuertes económicamente. Luego ves China, India, aunque hay mucha pobreza, muy fuertes económicamente. Cabezas, personas que trabajan. Hay que unir eso en unas legislaciones conjuntas, Parlatino, Parlamento Centroamericano, Parlamento Andino, lograr la integración real, no solo legislativa, sino económica, pero en una economía real que fortalezca los vínculos entre nosotros. ¿Por qué? Para poder preservar la identidad. Si no, no vamos a poder preservar la identidad. Así También es. tenemos muchas influencias que están llegando de otras partes y eso ha cambiado mucho el dinamismo. Yo me pregunto, ser una persona con este legado, ¿para usted es una carga o es una inspiración? Las dos cosas. ¿Cómo es una carga para Emocionalmente muchas veces es una carga. ¿En qué sentido? Requiere de unos comportamientos, requiere a veces aislarse de muchas cosas, mantener, ¿sabe? Los romanos decían, la esposa del César no solo debe ser, sino que parecer. Exacto. En la vida hay que ser y hay que parecer lo que es. Y hay que cuidar mucho cada forma, sobre todo en las cosas que son para toda la vida, como la sangre. Es algo que no podemos cambiar. Claro. Pero también es un alivio porque es la oportunidad de servir, que es lo más maravilloso que hay en un ser humano. Cuando ves la gente importante, no es importante por los cargos o por lo que tengan u ostenten. La importancia radica en la capacidad de servir a los demás. En cuanto servimos, somos útiles. En cuanto somos útiles, aportamos a los demás. Eso es verdaderamente lo importante. Y la carga esa que usted manifiesta, ¿en qué sentido? O sea, ¿siente que no puede hacer más de 4 cosas por ser una persona que tiene que aparentar cierta figura? No, esa es la parte externa, que visto así pudiera parecer un poco banal, pero esa es la parte externa de la observancia, que es la última capa de pintura que hay. Pero muchas cosas a veces quisiera hacer, por ejemplo, como hablar de todo lo que veo a lo largo de la historia en estos análisis interpretativos que pueden ser vistos como políticamente no favorables para muchos sectores. Así que a veces también ser parte de la familia Bolívar es mantener el equilibrio de no parecer ni ser de ningún lado político, porque la figura del libertador pertenece a todos. Al final a todos. Y yo intento muchas veces apartarme de mí para poder asumir ese espacio. Eso pertenecer a la familia Bolívar, como lo dice, ¿es un código dentro de la familia ese comportamiento? Bueno, sí, es que no es que haya un código escrito, hay normas que no están escritas y son... Claro, pero dentro de la familia... Creo que mucha gente de la que nos vea entiende esto, y se lo digo claramente, la gente a veces cree que los códigos están puestos para restringir, pero los códigos muchas veces están puestos para ayudar al funcionamiento y preservar lo que es más importante, que es lo que está detrás de nosotros. Y evitar ser nosotros mismos protagonistas de esa historia es preservar ese legado. Emitir opiniones personales son mías. Claro. Liberar al legado de la opinión de quien lo represente es el deber de cualquiera que esté al frente de esto. O sea, que de generación en generación, dentro de su familia, digamos, ¿qué rasgos de la personalidad de Bolívar existen ahora? No lo sé. Yo siempre he considerado que si algo nos pudiera unir a la historia del Libertador, pudiera ser la perseverancia y las dificultades. Porque hemos tenido un montón de generaciones con muchas dificultades, en cada uno en su tiempo, ¿no? Dificultades incluso personales. Hay periodos en la familia, ¿no?, que han existido dificultades económicas. Algunas personas piensan que hay una fortuna Bolívar que ha costeado esto. A veces ha sido muy difícil, pero todas las generaciones han ido una a una manteniendo el legado. Y esto es tan cierto, y escúchame bien lo que te digo, esto que te digo ahora es tan cierto, que si los de atrás no hubieran hecho su trabajo, nosotros no estaríamos acá hoy. Obvio. Lo que significa que durante 200 años todos han hecho lo mejor que han podido hacer para que lleguemos hasta el día de hoy. Y digamos, además de usted, que es el más joven, ¿no?,
obviamente, de los No, descendientes. yo tengo una hermana que es menor Ah, que es yo. la hermana es la más chiquita, Y tiene no razón. tengo 22, tengo 31. Ah, 31 años. Así que, Sí, bueno, quería decir yo. pero creo que pudo haber una confusión allí. Lo veo tan jovencito que es verdad. Me ha llenado de inspiración ese comentario tan amable. Nada que ver. Sí, bueno, a todos nos gusta que nos vean, bueno, a mí por lo El menos me gusta secreto, que me vean menor. el secreto está en nunca guardar rencores para mantenerse uno bien. Bueno, en el sentido del nombre del Libertador, en el término de este gran personaje de nuestra historia, hay muchos líderes que utilizan su nombre y su legado para hacer política interna. ¿Usted qué piensa de eso? Que en algunos casos es bueno tomar las ideas del Libertador y apenas natural. A ver, vivimos en países bolivarianos fundados por las ideas de Simón Bolívar y de otros próceres. El problema no radica ahí, el problema radica en que las cosas inherentes a la fundación republicana son asuntos que deben tener un inmenso cuidado para salvaguardar la identidad de la república. La política es la administración del Estado. Cuando llevas a la política asuntos de la esencia de la nación, corres el riesgo de ensuciar los asuntos de la esencia nacional y confundirlos con política y generar rechazo en las personas hacia los símbolos nacionales pensando que son símbolos políticos. Bueno, precisamente. Ese es el problema real veces, que hay en todo esto. A veces serían mal usados los términos de actuar en nombre del Libertador por los regímenes o líderes políticos de Latinoamérica. Bueno, no lo sé. Tendríamos que ver uno a uno y mi recomendación sería siempre tener presente la figura del Libertador, pero intentar apartar lo mayor posible esta imagen de la política es lo más favorable. Muchas veces no vemos el actuar con el nombre del Libertador como una forma congruente. Vamos a hacer la pausa en nombre de algunos líderes de América Latina, por eso le hacía la pregunta. Claro. Una pausa, regresamos con más. En breve regresamos con En Contexto. En este bloque final voy a hablar de algunos simbolismos de Bolívar, de Simón Bolívar, la espada famosa de Simón Bolívar, que hay 6. Una de ellas se empleó en la reciente toma de posesión del presidente Gustavo Petro, que me acuerdo que hasta que no llegara la espada de Bolívar, él no iba a tomar posesión y hasta hubo una demora en esa investidura, ¿no? Yo te pregunto, ¿la espada de Bolívar representa la lucha por la paz o se asocia con violencia? La espada de Simón Bolívar representa la base del sueño de libertad. Claro. Simón Bolívar, recordemos que eso era lo que iba a decir en el primer segmento. Una cosa fue la fundación republicana y otra la libertad de esclavos. Es que yo no le acabé de preguntar. Es la violencia asociada por el robo que hubo del M-19, que me estaba refiriendo a esa. Ok, la espada la roba el M-19 y esa espada se la llevan después de que la devuelven con los tratados de paz en Colombia a inicios de los 90. Sí. La llevan al Banco de la República a una bóveda. No hay gobierno más contrario al de Gustavo Petro, que es el actual, posiblemente que el de Iván Duque, que era una línea totalmente contraria. Pero tú sabes quién llevó esa espada después de 30 años del Banco de la República de la Bóveda a la Casa de Nariño. Iván Duque fue quien llevó esa espada, quien la saca del Banco de la República. Su padre había sido muy bolivariano, miembro de la sociedad bolivariana. Luego el presidente Petro dice, me quisiera posesionar frente a la espada. Es un símbolo nacional, para muchas personas representa a la nación, como símbolo nacional. No sé si habría que sacarla o no, eso no lo había visto yo antes. Pero su pregunta es exacta, ¿qué simboliza? La lucha por la paz. Yo tengo otra pregunta. Cuando el M-19 robó la espada, Sí. ¿la familia hizo algún esfuerzo por recuperarla? No había ni siquiera forma, es que no se sabía ni dónde estaban Pero, estas cosas. ¿qué? Si yo estuviera hoy haciéndolo, te aseguro que intentaría hacer todo para recuperarla, así es. Yo me imagino que debe de haber algún tipo de historias
de la familia que no están escritas en los libros. Bueno, No todo debe de estar escrito. ¿Cuál podría ser una de ellas? he encontrado Que se haya pasado. que yo las haya estudiado. O que se haya pasado en generación, en el actuar, en Hay el dos vivir. hijos hay dos sobrinos de María Antonia Bolívar, hermana del libertador Simón Bolívar, nietos de María Antonia Bolívar, que dicen que está relacionado a una historia amorosa que tuvo el libertador Simón Bolívar en Piedecuesta y que puede que sean hijos del libertador en vez de sobrinos de María Antonia Bolívar. Y sabes que encontré las fotos después de mucho tiempo porque ellos ya eran adultos sobre 1860, que empezaban estos primeros formatos de fotografías. Y es una de las cosas en las que estoy trabajando en esas imágenes sobre estos posibles hijos del libertador. No reconocidos. No reconocidos directamente, pero reconocidos en la familia Bolívar, porque fueron Claro. presentados como nietos de su hermana. Así que Interesante. esa historia, O sea que hablaré de eso y será una de las historias que espero sacar muy pronto. Eso es muy interesante. ¿Hay algunos objetos, cartas o algo que conserve la familia directamente del libertador? No, nuestra familia, todas las cosas que hubo fueron entregadas a museos desde mucho antes de que yo naciera, en los tiempos de mis tatarabuelos. Sí que vi alguna vez que había una especie de familia que mencionaba ser pariente del libertador y estaban haciendo subastas. Yo me he opuesto a todo eso, no les conozco y no hace parte de mi familia, no lo sé, pero todo lo que hubo en mi familia se fue a entregas nacionales, a museos y a cosas de este estilo. Yo lo que sí tengo son algunas monedas, porque colecciono monedas de la época de la Fundación Republicana, que también las enviaré a museos próximamente porque no tiene sentido que las tenga yo en mis manos. Bueno, y en este minuto final tal vez del programa, ¿cuál sería su ideal para usted? O sea, ¿qué piensa hacer en su vida que sea parte del legado de Simón Bolívar? Hasta el último día que yo respire, trabajaré por promover la idea de integración de Simón Bolívar. Si no logramos una integración continental, dentro de 100 años, nuestra identidad habrá desaparecido por completo. Pero ¿cómo llevarla a cabo? Porque ese precisamente Educando. La única manera de ver algo diferente es formándonos. Y con esencia propia, porque no nada más es educar. Disciplina. Educación, disciplina y trabajo. O sea, ese prácticamente es el camino que usted ha hecho como propio, además de llevar el legado de Simón Bolívar. Así es, y a mí me ha funcionado en mi vida personal. Lo que uno proponga tiene que haberlo aplicado también en la vida de uno. La congruencia. La congruencia con los hechos, con los pensamientos y con lo que somos. Latinoamérica tiene muchos líderes que han sido calificados tal vez como dictaduras o gente que no está poniendo atención al pueblo realmente. ¿Cuál sería, no el consejo, pero cómo vería eso Simón Bolívar en esta época? Yo cambiaría la premisa y diría, Ok. no es que tiene muchos líderes que han sido estos, sino que tiene muchos delincuentes que han sido Bueno. calificados como líderes. Bueno, no son suena líderes. suena mejor de Lo su que pasa lado. es que las estructuras de poder muchas veces suben, acercan a personas totalmente aisladas de lo sagrado que ha de ser el poder, que es el servicio. Pero porque usan también muchas de las premisas de... Simón Bolívar, perdóname lo que te voy a decir, porque lo intentaré decir académicamente. Yo creo que Simón Bolívar hubiera aplicado la pena marcial para muchas de estas personas. Totalmente. Porque hay un antecedente. El que tomara dineros públicos se le aplicaba la ley marcial. Y aquí casi todos Piensa. usan los niveles por... Piensa, No, si piensa, en algo va a tan cabo. básico como el dinero y la gente lo entiende. Sabemos lo que está mal. Totalmente. Gracias, Michelle, por estar con nosotros. Está en Un su honor. casa, bienvenido siempre a Panamá, parte de lo que fue el sueño también de Simón Bolívar y el paso también de muchas riquezas en la época colonial, como empezamos el programa. Gracias por estar aquí. Muy Bienvenido agradecido. a su casa. También ha recibido grandes reconocimientos a lo largo de Latinoamérica. En nuestro país hubo uno recientemente en el Parlatino y por eso felicidades. Muchas gracias. No, en el Parlacén, perdón.
Parlacén. Fue en el Parlatino, pero se lo dio el No, Parlacén. está bien, lo ha dicho bien. Lo he dicho Lo bien. otorgó el Parlacén Pero en el Parlatino. Es Así correcto, esa era la historia. Gracias y nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.